Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 17 y Filosoando. Filosoando porque me genera una gran satisfacción que todo este camino que hemos llevado de la historia de la filosofía, estos 16 episodios pasados, comienzan a tomar forma y comienzan a verse más como una pequeña historia que se construye y no tanto como pequeñas anécdotas sueltas. Habiendo acabado el capítulo de Sócrates, habían dos posibles caminos a los cuales seguir: los nuevos socráticos o su principal y más reconocido pupilo, Platón. Me imagino que viendo el nombre del episodio ya sabrán que la decisión que tomamos fue continuar con Platón. Para esta parte del podcast nos estaremos alejando un poco de la historia de la filosofía de Hugo García Salvatecchi y estaremos tomando más como fuente los filósofos griegos de Tales Aristóteles, de William Case Guthrie, traducido por Florentino M. Turner. Una edición honestamente bastante bonita del Fondo de Cultura Económica. Entonces, Platón. Platón es una de estas figuras fundamentales en la historia de la filosofía, no solo por lo que representa, sino por cómo hizo las cosas. Platón es sabido, montó su propia escuela, la primera gran escuela en Atenas. Fue profesor de mentes importantísimas como Aristóteles. Fue pupilo de Sócrates y de hecho es gracias a él que tenemos la gran mayoría de nuestras fuentes sobre Sócrates. Pero más importante para nosotros en este momento, fue el primero de nuestros grandes pensadores que levantó la pluma y escribió sus ideas. Platón es de los primeros filósofos en los que se cree mucho más que sí existía. Se cree que su nombre Platón se viene del tamaño de sus hombros, muy grande. Se entiende que Platón sí quería dejar escrito todo lo que él y Sócrates dijeron, por lo que, por primera vez, tenemos un montón de fuentes primarias de las cuales podemos leer. Ahora, antes de entrar en las ideas de Platón a profundidad, creo que sirve mucho, como señala Guthrie en su trabajo, leer a Platón a través de un lente que representa dos objetivos claros de este filósofo. Platón quería hacer dos cosas. Quería aterrizar las ideas de Sócrates y defender la nación-estado como la forma ideal de gobierno. Hay que recordar que Platón, aunque mucho menor que Sócrates, también vio la decadencia de Atenas. A través de Sócrates escuchó todas las virtudes de su gobierno y el gobierno de Pericles, pero ya no lo vio funcionar así. Él creció en una Grecia que estaba siendo poco a poco dominada por Filipo, por el padre Alejandro Magno de Macedonia, y estaba disconforme con, obviamente, con el tipo de gobierno que mató a su gran héroe. El amor de Platón hacia Sócrates es más que filial, es casi de una deidad. Y Platón aspiraba a regresar un poco a lo que era la Grecia de Pericles, de Sócrates, la Grecia que funcionaba a través de la nación-estado. Pero Platón entendía que para la Atenas de entonces, para la Grecia de entonces, o siendo justos para el universo de entonces, como lo percibiría él, no puedes separar realmente el gobierno de la iglesia. Claro, en ese entonces no existía una comunidad como la iglesia, pero veamos, no sé, por ejemplo, el Panteón o la Acrópolis de Atenas están dedicadas a deidades. No había diferenciación entre las ferias, los festivales, los feriados por motivos religiosos que aquellos con motivos estatales. Ser creyente y aplicar tu creencia era una rama más pues, de ser un civil en Grecia. Todo esto para decir que Platón tuvo un muy interesante, valga la redundancia, interés
por el aspecto metafísico de la realidad, pero tal vez no por el interés de explorar la metafísica, sino por el interés de dar una respuesta práctica y aplicable del gobierno. A fin de cuentas, Platón, una de sus principales fuentes de estudio, era la filosofía política. Ahora, ¿cómo comenzamos a hablar de Platón? ¿Cómo intentamos reducir todo el trabajo, toda la mentalidad de este importante hombre en un solo podcast? Pues como todo lo que se deriva de Platón, hay que comenzar con Sócrates. En particular, con una crítica muy común que recibió Sócrates a lo largo de su vida. Aquellos que estudian a Sócrates le mencionaban que todo estaba muy bonito y muy bien, pero que Sócrates hablaba de la virtud y de la justicia como si fueran entes existentes y no aplicaciones de acciones humanas. Sócrates hablaba de la justicia y la virtud como algo que se podía aspirar, algo tangible. Ahora, Platón se desvivía por demostrar que Sócrates tenía razón. Sin embargo, Sócrates no era su única influencia. Dos de sus más importantes influencias fueron Heráclito y Parménides. Heráclito, por supuesto, con la idea de que todo está en un flujo, y por lo mismo que todo está en un flujo y la única constante es cambio, Platón entiende que no se puede realmente conocer nada, porque el conocer algo es conocer algo en su estado pasado, no es conocerlo realmente en su estado presente, ergo no lo puedes conocer. Y Parménides le influenció el pensamiento de Platón a través de su idea de que todo realmente se puede conocer solo con el nu, con el pensamiento. La idea de que la verdad y el universo existe y es inmutable, pero que nuestros sentidos no nos permiten percibirlo de una forma correcta. Juntando la idea de que no podemos conocer nada, porque todo lo que conocemos es el pasado, el cambio constante, y la idea de que si llegamos a conocer algo, realmente no lo conocemos, sino que conocemos lo que nuestros sentidos dicen de ese algo, ya que el otro algo es inalcanzable e inmutable, junto con la constante crítica de que las teorías de Sócrates presuponían la existencia de las virtudes como algo lejano y existente, y no como un acuerdo tácito entre la sociedad, Platón llega a lo que es conocido como el mundo de las ideas. La palabra ideas, obviamente, no es la que él utilizaba, pero es la más cercana que tenemos en nuestro vocabulario. Sin embargo, sí es importante hacer la aclaración de que sus ideas en este término no son las ideas que, tuve una idea de cómo hacer un podcast, ¿no? Sus ideas se refieren más a modelos, algo así como a la idea del bien, ¿no? El modelo del bien, el proto bien, no tanto como mi interpretación del bien. Ahora, ¿qué es este famoso mundo de las ideas platónicas? Que sí, el término amor platónico viene de aquí. Espero. De hecho, esa va a ser la pregunta al final de este capítulo. Vamos a preguntarles a ustedes por qué creen que el amor platónico se llama así. Volviendo al tema. Para Platón hay un universo inalcanzable donde habitan las ideas puras de todo. Es decir, nosotros podemos pensar en la justicia, podemos entender la justicia. Pero la justicia pura, la justicia en su más pura esencia, la justicia inmutable que solo podría entender el nu de Parménides, esa no es la justicia que tú y yo conocemos. Nosotros conocemos justicias que se asemejan a esa justicia, pero esa justicia pura y platónica existe más allá de nosotros. Ahora, hoy en día pueden haber muchas críticas ante este tipo de interpretación. Por ejemplo, pensemos en la palabra bueno, algo bueno. Messi es bueno para el fútbol. La serie del oso es buena. La carne que me voy a comer está buena. En un principio no tiene nada en común, pero ¿por qué todos pueden ser parte del bueno? Bueno,
Diría Platón que quizás sí tienes algo en común. Quizás tanto Messi como la serie, como las carnes, participan de la misma manera ante el bueno, entre comillas, platónico. Es decir, se asemejan a estos de una forma u otra. Sin embargo, yo no conozco el bueno platónico. Yo no puedo decir que estas tres no parten de él. Puedo aproximarme y buscar explicarlo, pero no puedo pretender saberlo por completo. Ahora, Platón llega al mundo de las ideas y lo propone como una respuesta ante la crítica moral de la ética socrática, pero no lo deja ahí. Platón llega a agregar que las sillas, los árboles, los caballos, todo lo que tenemos en este mundo físico son cosas que se asemejan a sus versiones platónicas. Es decir, ahorita cierra tus ojos y piensa en un árbol. Ese árbol en el que estás pensando, este árbol con su tronco, con sus ramas, con sus hojas. Yo no sé si es un árbol verde o amarillo, si es un pino o un roble, si tiene flores, si no si tiene frutas. Pero lo que sé es que comparte ciertos atributos que los llaman árbol. Estos atributos son aquellos que son parte del árbol platónico del mundo de las ideas, y el árbol que tú piensas y el árbol que yo pienso se acercan a él y lo tocan, mas no lo replican a la perfección. Ahora, una pregunta que se le podría hacer a Platón es, vale, está bien, pero si yo no puedo percibir el mundo de las ideas, si yo no conozco estas ideas como tal, soy alguien que está limitado a mi realidad física y lo percibo a través de los sentidos que me mienten, ¿cómo es posible que yo llame a un árbol árbol? ¿Por qué no lo llamo otra cosa? ¿Cómo resulta la fortuna que le atiné al término correcto? Bueno, aquí se vería la influencia de otro de los autores que hemos trabajado sobre Platón, este siendo Pitágoras, donde Platón te diría, es que tú, como tal, eres físico y no tienes acceso al mundo de las ideas, pero tu alma, o en este caso tu psique, es inmortal y viene del mundo de las ideas, tiene acceso a él. Entonces, a través de la memoria de tu alma, tú puedes intentar recordar ligeramente estos modelos a los cuales el mundo aspira. Esto también es una forma brillante en la cual Platón defiende la idea de la forma de aprender socrática. Nuestro alma ya sabe, nuestro alma solo recuerda. Y nuestro alma sabe porque en el mundo de las ideas conoció la verdad. Recordemos la figura del esclavo que le explica a Sócrates teoremas fundamentales de la geometría. ¿Cómo es posible que esta persona sola haya llegado a estas conclusiones? Diría Platón que él no llegó a esas conclusiones, que esas conclusiones existen en el mundo de las ideas donde está la geometría platónica y que el alma del joven esclavo recuerda a través del esclavo los conocimientos del mundo de las ideas y a través de ellos puede tener este proceso, perdón, de reminiscencia al cual defendía Sócrates. Ahora, solo para aclarar, como ahora tenemos fuentes primarias, estas discusiones, estas ideas se pueden encontrar en el Fedón, el Menón y el Fedro, tres obras de Platón. Sin embargo, Platón no solo era metafísico, y en todo caso yo no diría que es lo más importante de él. Y seguramente si conoces algo de Platón, ahorita estarás diciendo, ok, vale, pero ¿cuándo llegamos al mundo de la caverna? ¿Dónde está la famosa analogía a la caverna platónica? Bueno, esa se encuentra en la República y es aludida en las leyes, otras dos obras de Platón, pero más o menos cómo va la alegoría. Platón dice que nosotros
no percibimos el mundo, como ya lo habíamos dicho, sino que percibimos sombras de este. Entonces, imagínense la siguiente figura conmigo, por favor. Imagínense que estamos sentados en una caverna y frente a nosotros vemos un show de sombras, como cuando estabas pequeño y se iba la luz y con tus hermanos jugabas a hacer sombras con tus manos. Y por ejemplo, hacemos una sombra de un perro. Nosotros percibimos a ese perro como perro, pero realmente ese no es un perro real, es una sombra de un perro, es una sombra que asemeja a un perro. Estamos viendo estas sombras que no son la realidad, son alguien poniendo sus manos frente al fuego que está atrás de nosotros y que nos dice, este es el mundo. Pero Platón propone que hay alguien que se puede despertar de este grupo de nosotros que estamos viendo las sombras y que dice, ¿qué hay allá atrás? Se para, se levanta, se da cuenta que las sombras no son más que figuras frente a un fuego, continúa subiendo hasta salir de la caverna. Pero al salir de la caverna, del sol, de la luz de la realidad, de la verdad. Y esto le causa dolor en los ojos. Nunca antes había visto el sol. Le causa miedo y le causa la tentación de regresar a la caverna a ver las sombras. Pero no puede, que ya vio el mundo real y ya entiende que todo lo que hemos estado percibiendo no es más que una pequeña interpretación ficticia del mundo real. Y en todo caso, esta persona que despierta y que ve el sol directamente, quiere volver, pero no a la ignorancia, sino volver a levantar a sus compañeros que también están viendo las sombras y decirles, no, esto no es la realidad. La realidad es la que yo acabo de ver, que es dolorosa y da miedo, pero es la verdad. La figura del hombre, de la persona que se levanta y descubre el sol, es lo que Platón llamaría el rey filósofo, la persona ideal para gobernar. Ahora, ¿cómo se educaría a esta persona? El rey filósofo, al igual que todos los demás, tendrían que pasar por la educación básica ateniense, que dura 18 años. Déjenme decir, yo creo que estos 18 años de educación son obra de los sofistas, que muchos filósofos dicen que no aportaron nada bueno. Yo creo que esto es algo bueno que aportaron. Después de esta educación básica, 18, 19 años, tiene que tomar 5 años de preparación física y militar. Después, 10 años de matemáticas avanzadas. Y finalmente, cuando el cuerpo, las matemáticas y el conocimiento básico están perfectamente desarrollados, 5 años de filosofía avanzada. A partir de los 35 años de estudio, podrían comenzar a tener funciones públicas, funciones que al hombre promedio le suele representar una tentación fuertísima por el poder, por romperse. Pero el poder no es algo que tente al rey filósofo. El rey filósofo en todo caso se siente cargado por él. No es la clase más afortunada, ni es la clase más cómoda en la estructura social de Platón. Sin embargo, es la clase más feliz, porque sabe que su sufrimiento y el peso con el que está cargando es por el bienestar de todos. Y aquí entramos en dos posibles temas a seguir. El primero es el tema de la felicidad. Nosotros escuchamos a través de Sócrates que el hombre no busca el mal, el hombre busca ser feliz, busca el bien propio. Pero en respuesta a la idea de Sócrates, mucha gente contestó con el hedonismo, diciendo, ok, pero entonces ¿por qué mejor no drogarnos y ya, o tener sexo sin control, o estar borrachos todo el día y no ir al trabajo, porque el trabajo me molesta y me cansa, y mientras tanto el alcohol me da placer? Si yo busco el bien, ¿no debería estar buscando el placer en vez en vez del esfuerzo?
Y a esto Platón dice, no, hay una diferencia. Lo que te hace bien y lo que se siente bien no es necesariamente lo mismo. Pone la figura de un orador que busca el bien para una sociedad, probablemente va a decir cosas que a la sociedad no le gusten. A diferencia de un orador que busca darle el gusto a la sociedad, que los llenará de palabras que los hará felices, pero que tal vez no los lleve necesariamente a la mejor situación para ellos. Entonces, ¿qué es el bien para Platón? Platón, retomando la idea de Sócrates de que todo tiene un motivo de ser, habla de que todo en el universo tiene un propósito. Y hacer ese propósito, llevar a cabo ese propósito, es hacer el bien. Pues, por ejemplo, el mármol que es tallado para después ser una estatua en honor a Apolo, ese mármol tenía desde que nació la función de ser materia prima para una estatua. Si ese mármol se hubiera utilizado para otra cosa, hubiera hecho el mal. Pero como ese mármol cumplió su función, bueno, hizo el bien. Y tú como artesano, como escultor, que llevaste al mármol a su potencia, a su estado de éxito, tú también hiciste el bien, porque ayudaste a esta materia prima a llegar a su función final. Esto después lo podemos amarrar a la formación de la estructura política que Platón propone. Pues ya sabemos que el rey, el gobernante, es el rey filósofo. Perfecto. No todos van a ser reyes filósofos. Entonces, ¿cómo está compuesta la sociedad? Bueno, la sociedad está propuesta por tres figuras, por tres tipos de personas. Tienes a aquellos del alma de bronce, cuyas habilidades son, pues digamos, útiles. Son los comerciantes, son los escultores, son los granjeros, son todos aquellos que están cumpliendo sus funciones básicas. Ese sería el tercer nivel, el de hasta abajo. Arriba de ellos irían aquellos que tienen una mente y una fisionomía que les permite ser excelentes guerreros y defensas. Estas son las personas con el alma de plata. Son el segundo nivel y son aquellos que defenderían la sociedad. Ahora, aquí el instinto de cualquier persona es, ok, esto se parece un poquito al sistema marxista de proletariado, ¿no? Pero no, porque curiosamente en el universo de Platón, en su estructura social, únicamente los del tercer nivel son los que pueden tener propiedad. Es un dato curioso. Bueno, continuamos. De entre aquellos que tienen la mente y el cuerpo militar, sale una persona con alma de oro. Esta persona sería el rey filósofo. Sería la misma persona que en la alegoría de la caverna se levanta y ve el sol, ¿no? Ahora, si hay una predisposición a que de la gente de alma de bronce nazcan niños con alma de bronce, de la gente con alma de plata nazcan hijos con alma de plata, pero Platón no niega el movimiento social. Él considera que es totalmente posible que en el nivel más bajo salga alguien con el potencial de ser el rey filósofo y se debe estar abierto siempre para educarlos de tal manera. A mí eso me parece brillante. Ahora, Platón estamos viendo que habla mucho de almas. ¿Pero qué es el alma para Platón? Bueno, para él el alma está compuesto de tres partes. Está compuesto la parte esencial que busca comer, pelear, reproducirse, ¿no? Por el placer de la comida, por el placer del coito, sobreviven. Después está la parte intelectual siendo la parte más virtuosa, la parte que busca el conocimiento, la parte que busca aprender. Y finalmente tienes lo que él llamaría el valor, que es aquello que te ayuda a determinar qué es lo que debes hacer. La parte de tu alma que te dice, yo quiero proteger, yo quiero trabajar, yo quiero hacer X o Y. Y la diferencia, los diferentes niveles de mezcla entre estas tres partes de tu alma determinan la estructura de tu alma. Si te ganan las virtudes más básicas, tendrás un alma de bronce.
Si tu alma está completamente inclinada por el conocimiento y por la filosofía, que en ningún momento deja de ser la absoluta prioridad de Platón, bueno, tendrás un alma de oro. Ahora, aunque parece haber una estructura jerárquica donde el oro va hasta arriba y el bronce va hasta abajo, Platón no lo plantea tanto así. Él considera que todas son partes importantes de la sociedad. Y en todo caso, como decíamos, aquel con el alma de oro, aquel que tuvo 75 años de entrenamiento y que es el rey filósofo, no es necesariamente la posición más cómoda. La palabra rey no la debemos confundir con aristocracia moderna, ¿no? No es el rey de Inglaterra. No, nada más es aquel que está a cargo. Y probablemente es el que más tiene que ser. Y no es el que más cómodo está. El término rey filósofo también podría cambiarse a lo mejor por el término líder filósofo. Probablemente aquellos que tienen el alma de bronce viven más felices y tienen el mismo derecho a la felicidad que todos los demás. Pero solo el rey filósofo puede cumplir su función y es necesaria para todos, Keiko. Bueno, intentando resumir en media hora la doctrina de Platón, el mundo de las ideas no es alcanzable, pero lo conocemos por nuestro alma. Hay quienes se acercan más a la verdadera verdad, que salen de la ilusión de la caverna, y aquellos son los indicados para gobernar en una estructura aristocrática dividida por tres clases sociales, donde la clase de hasta abajo tiene la prioridad, puede tener propiedades, pero no más función que las más básicas. La clase mediana son los guardias y quienes estarán vigilando el bienestar de todos. Y la clase hasta arriba es el rey filósofo, mismo persona que tiene más acceso al conocimiento puro que se asemeja a aquel que vive en los modelos del mundo de las ideas. Espero no sea muy confuso y los invito a aprovechar que Platón sí tiene escritos a tomar una de sus lecturas. Son muy entretenidas. Les recomiendo comenzar por el simposio o el buffet, dependiendo cómo lo conozcan. Y ya si les entra, si les gustan los diálogos socráticos, y por el Fedón, inclusive tocar la República, ¿por qué no? Y ahora, para que anden filósofo, perdón, para que anden filosos, les dejo una pregunta que ya medio mencioné al principio del capítulo. Con lo que entendemos ahorita, ¿por qué creen ustedes que utilizamos el término amor platónico? Yo soy Juan Camilo Romero. Les agradezco mucho, como siempre, me acompañen, me escuchen. Abrimos un Instagram. Estamos como Filosofando en Instagram. Si pueden dar un follow. No sé muy bien cómo funciona esa área, pero ahí se los dejo. Nos vemos en una semana más. Un abrazo.